Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es trastornos por hipersensibilidad. Bien, sin embargo, recordemos nuestro sistema inmunitario, ¿qué funciones tiene? Bien, en realidad nuestro sistema inmunitario ha evolucionado a lo largo de millones de años con la finalidad de ejercer protección principalmente contra elementos como bacterias, virus, hongos, parásitos. También debe de protegernos de elementos que son propios, sin embargo pueden plantear algún daño al organismo, como lo que es eliminar las células neoplásicas, y conforme nuestras células se dividen también se van formando células neoplásicas. Lo otro es mantener la homeostasis, y de ahí es en realidad mucha importancia para evitar lo que son los trastornos de autoinmunidad. Y lo otro es la memoria inmunológica. Si ya nos atacó un germen, pues la idea es que nuestro organismo pueda recordar y de tal manera que pueda utilizar eficientemente sus recursos. Entonces recuerda cuando nos atacó un germen, y de esa manera también cuando nos vuelve a atacar el mismo germen, pues ya sabe cómo hacer de frente. Entonces, todo eso forma parte de nuestra respuesta inmunitaria, que es bastante compleja e interesante. Sin embargo, nuestra respuesta inmunitaria podría tener errores. Y entonces, ¿qué pasaría si esta respuesta inmunitaria se plantea frente a antígenos propios? Pues ahí estaríamos teniendo cuadros de autoinmunidad. ¿Qué pasa si nuestra respuesta inmunitaria se presenta en forma exagerada? Es lo que se conoce como hipersensibilidad. ¿Y qué pasa si es que nuestra respuesta inmunitaria es deficiente? Pues vamos a tener trastornos de inmunodeficiencias. Entonces, eso es lo que nos va a llevar el día de hoy. ¿Pero qué cosa es hipersensibilidad? Hipersensibilidad viene a ser una respuesta exagerada contra antígenos que plantean poca o ninguna amenaza. Y esa respuesta exagerada va a conllevar a generar una patología en el huésped, también y lógicamente con destrucción, con lesión en ciertos tejidos. Entonces, esos trastornos de hipersensibilidad pueden centrarse frente a antígenos propios, por lo cual vamos a tener cuadros de autoinmunidad cuando los antígenos, los elementos que nuestro organismo reconoce, que considera como dañinos, como extraños y que deben ser eliminados, son propios, pues van a darnos los cuadros de autoinmunidad. ¿Qué pasa si estos antígenos considerados como dañinos son antígenos ambientales? Los elementos que están como el polen, los ácaros, la cajita de los animalitos, pues eso nos va a desarrollar cuadros de alergia. Pero ¿qué pasa si se plantea una respuesta inmunitaria, de pronto contra algún patógeno, algún germen? Sin embargo, no se puede parar esa respuesta inmunitaria. Nuestros mecanismos de inmunidad innata y adaptativa no pueden finalizar todo su proceso, pues vamos a tener lo que son los cuadros de hipersensibilidad retardada. Y un ejemplo de ello vienen a ser los granulomas, como por ejemplo un granuloma por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, el término de hipersensibilidad ya más o menos se venía describiendo para los años de 1893, pero es en el año de 1900 que estos dos investigadores franceses se les encargó que buscaran una solución, ya que los bañistas que vivían, que estaban en el Mediterráneo, tenían problemas por irritación de pronto local cuando tenían contacto con una medusa calavera portuguesa. Entonces, lo que ellos hacen es aislar la proteína que era la relacionada a tener esas reacciones de sensibilidad en la piel, de lesiones, la purifican, y lo que ellos intentan hacer es que intentar buscar tolerancia, ¿no? Entonces, lo que hicieron, purificaron esas toxinas, se las administraron a perritos, y la idea es que semanas después, tras aplicarle una siguiente dosis, la idea es que se esperaba que los animalitos fueran tolerando y no tuvieran problemas. Pero ¿qué pasó cuando se les administró en una segunda o tercera vez? Pues lo que se encontró fue que estos animalitos, en vez de generar tolerancia, lo que tuvieron es reacciones sumamente intensas, con vómitos, diarrea, asfixias, creo que llevó a la muerte, y eso estamos describiendo prácticamente lo que es una anafilaxia, ¿no? En el afán de buscar una protección, lo que encontraron fue más bien una contraprotección, ¿no? Entonces es ahí donde ya se empiezan a tener indicios de lo que es hipersensibilidad. Ya para los años, para los siguientes años, son estos dos investigadores, Hell y Coombs, que tratan de describir estos trastornos de hipersensibilidad, de alguna manera encasillándolos en 4 tipos, ¿no? Como lo que es la hipersensibilidad de tipo 1, hipersensibilidad de tipo 2 e hipersensibilidad de tipo 3 y 4. Los 3 primeros son mediados por, ya sea por anticuerpos o porque sea un complejo que es anticuerpo más antígeno, ¿no? Pero la hipersensibilidad de tipo 4, esta está mediada por células principalmente, ¿no?
Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1, se conoce que esto es el elemento característico aquí como anticuerpo. Bueno, todo esto es mediado por sistema inmunitario adaptativo, en este caso la inmunoglobulina E, que va a ser la responsable de la activación del mastocito y que este mastocito elimina una serie de sustancias. Y bueno, los ejemplos clásicos de este tipo de hipersensibilidad son las patologías alérgicas. En el caso de lo que es hipersensibilidad de tipo 2, aquí lo que tenemos es también una respuesta mediada por anticuerpos, pero en este caso anticuerpos de tipo IgM o IgG, que es al unirse de pronto a un blanco de tejido o de células, va a generar lo que es la activación de otras células, como pueden ser fagocitos, o simplemente activar la cascada del complemento, y de esa manera van a generar daño. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, también está mediada por anticuerpos, pero aquí no va a ser anticuerpo solo, aquí es el anticuerpo que se une a su antígeno, y ese complejo anticuerpo-antígeno termina siendo depositado en vasos o en ciertos tejidos, y esos van a ser los responsables de la activación del sistema inmunitario. En lo que corresponde a la hipersensibilidad tipo 4, esta está mediada por células, principalmente células T, sin embargo hay otras células que pueden funcionar como anfitrionas, que van a ser las que activan inicialmente la respuesta, van a generar de pronto que hayan otras células, como en este caso los macrófagos, en el caso de, por ejemplo, un granuloma por Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, una vez que logran atrapar el patógeno, no lo pueden erradicar, eliminar, y siguen activadas y eso forma un círculo vicioso y no hay cuándo terminar, ¿no? Entonces, ahí es un defecto de pronto en frenar esa respuesta inmunitaria. Entonces, sin embargo, de esa clasificación ya hace muchos años, y lo que estos investigadores se preguntaban si aún sigue siendo vigente. Recordar que la clasificación que ellos hacen es una clasificación un poco para ser didácticos, ¿no? Para un poco entender cómo es que ocurre. Sin embargo, también recordemos que en los procesos del sistema del ser humano, pues no todo se encasilla, como todo es hipersensibilidad de tipo 1 o es estrictamente una patología de hipersensibilidad de tipo 2. De pronto predomina más uno de ellos, pero no es una cuestión exclusiva de solo ser hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3 o 4 en lo que se corresponde a las patologías. Pero bueno, sigue siendo ampliamente utilizada. El problema que plantea este tipo de clasificación en realidad es básicamente en los cuadros de hipersensibilidad por fármacos, en los cuales hay una diversidad de reacciones pseudoalérgicas que de pronto no se pueden encasillar en ninguno de estos tipos de hipersensibilidad específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo común en estos 4 tipos de hipersensibilidad? Como mencionábamos, esto forma parte de la respuesta inmunitaria adaptativa, principalmente, ¿no? Las reacciones ocurren en individuos sensibilizados. El paciente, la persona ya tuvo contacto anteriormente con aquella sustancia para la que después genera una reacción. Lo otro, la sensibilidad puede durar mucho tiempo en ausencia de una reexposición, inclusive pasando los 10 años, porque recordemos que nuestro sistema inmunitario tiene una característica que es memoria inmunológica. Entonces, por citar un ejemplo, el papá de un niño me dice, bueno, mijito, cuando tenía 3 años le dimos mariscos, se arronchó, se hinchó, ya el niño tiene 15 y de repente ya le pasó su alergia, así que vamos a darle nuevamente mariscos y el niño se arroncha. Entonces, primero, este individuo ya había estado sensibilizado, ya anteriormente había estado en contacto con esa sustancia, y a pesar de que había pasado muchos años, pues tenemos memoria inmunológica, así que ante una nueva exposición, pues la persona nuevamente presenta todo el cuadro clínico. Y por lo general, lo que se considera como antígeno es una proteína, y si no es una proteína, puede ser un apteno, una sustancia química de bajo peso molecular que por sí solita no tiene capacidad inmunogénica. Sin embargo, cuando se une a una proteína, eso puede, en todo caso, ese complejo apteno más proteína sí se puede convertir en un antígeno y puede ser capaz de generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Como lo que ocurre en los medicamentos. Muchas veces los medicamentos son simplemente aptenos y por sí solitos no pueden generar respuesta. Tienen que ligarse hacia una proteína para recién generar algún tipo de respuesta. Entonces vamos a empezar con lo que es hipersensibilidades, los cuatro tipos de hipersensibilidades. La hipersensibilidad de tipo 1 decíamos que es la inmunoglobulina E, un poco la que resalta en este cuadro. Sin embargo, esta inmunoglobulina E sobre el mastocito, y una vez que este mastocito con su inmunoglobulina E en la superficie específica para un tipo de antígeno, pues
al estar en contacto esta inmunoglobulina E con ese antígeno, eso permite la activación del mastocito, que el mastocito libere una serie de sustancias y eso van a ser los responsables del cuadro clínico. Y aquí hay un video, un favor, si puedes colocar. Entonces vamos a ver en forma dinámica cómo es lo que ocurre, qué es lo que ocurre en una hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1, recordemos que eso es mediado por el sistema adaptativo. Aquí se requiere de pronto una primera exposición. Y en todo caso, como decíamos, la hipersensibilidad viene a ser una respuesta frente a elementos que están en el entorno y que probablemente no plantean ningún tipo de daño, ¿no? En este caso, esta persona está teniendo contacto con elementos del medio ambiente que pueden ser ácaros, hongos, pólenes. Estos elementos también tienen ciertas características que pueden destruir nuestras mucosas, nuestra piel y que por lo tanto puedan pasar hacia las capas más profundas y ahí sean reconocidos por elementos como lo son las células presentadoras de antígenos. Estas células dendríticas y células presentadoras de antígenos los van a procesar, los van a hacer en elementos más pequeñitos que puedan ser reconocibles, lo van a cargar al complejo mayor de histocompatibilidad y luego esa partícula de ese elemento, de ese ácaro, de ese hongo, es mostrada sobre la superficie, ¿no? Entonces esa célula presentadora de antígeno viaja hacia un ganglio linfático con la finalidad de encontrar a un linfocito T que mediante su CD4 pueda reconocer a este elemento, a esta partícula antigénica, que por lo tanto eso permita la activación de ese linfocito T. Ese linfocito T elimina una serie de sustancias, por su parte los linfocitos B también ya tuvieron contacto con esos elementos, ya se han activado los linfocitos B cuando tuvieron contacto con ciertos elementos de ese antígeno, y ese linfocito B, al reconocer las citoquinas, los elementos producidos por el linfocito T, se va a activar, se va a modificar y se va a formar una célula plasmática productora, en este caso, de anticuerpos de tipo de inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E, que es específica para la sustancia, en este caso no sé si fue el ácaro, el hongo, el polvo, va al torrente sanguíneo y se va a adherir sobre los mastocitos en un receptor que es para la fracción constante de la inmunoglobulina E, y así queda nuestro mastocito, digamos, preactivado con nuestra inmunoglobulina E, que está esperando el momento en que pueda ligarse nuevamente a esos antígenos. Entonces, en una tercera, cuarta o en exposición, esa persona nuevamente está en contacto con el ácaro, el hongo, y esos elementos que ingresan por las mucosas van a tener contacto con los mastocitos que son recientes de ese tejido, lo cual va a permitir la activación del mastocito y que este mastocito libere una serie de sustancias, entre la histamina y otras sustancias también, que lo vamos a ver con detalle. Esa histamina va a tener acción sobre lo que son los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, va a generar básicamente lo que es inflamación, una inflamación alérgica, lo cual va a permitir un aumento de la permeabilidad vascular, dilatación de los vasos, y con ello se va a llevar, pues, va a ver la manifestación de todo el cuadro clínico, en este caso de una rinitis, ¿no? Como estornudo, flujo nasal, congestión, y todo eso, ¿no? Muy bien, regresamos, ahora sí. Bueno, eso es la parte un poco dinámica de cómo ocurre lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. Sí. Muy bien, entonces, básicamente, de todo lo que mencionábamos, entonces, este es nuestro mastocito, que ya tiene sobre su receptor para la inmunoglobulina E, que es la que se encuentra aquí, que está esperando esta inmunoglobulina E a tener contacto con el antígeno para el cual se desarrolló. Entonces, en este caso, este mastocito tiene contacto con el alérgeno y en realidad se requiere que el alérgeno por lo menos sea bivalente para que permita el entrecruzamiento en por lo menos 2 de estos receptores para inmunoglobulina E, que se permite el entrecruzamiento de estos receptores y que por lo tanto esa cercanía entre los receptores permita la fosforilación de una serie de segundos mensajeros que a las finales iban a generar una serie de respuestas, entre ellos algunos relacionados a lo que es que esos gránulos preformados que tienen histamina y otros factores pues puedan eliminarse, pero a la vez también genera cambios a nivel nuclear que permite de pronto la expresión de ciertos genes que van a producir citoquinas y que por lo tanto van a ser los responsables de mediadores para generar una respuesta tardía. En este caso, cuando el mastocito se activa, no solamente genera una respuesta inmediata, también se genera una respuesta tardía en realidad. Muy bien.
Entonces, las enfermedades relacionadas a lo que es la inmunoglobulina E o la hipersensibilidad tipo 1, tenemos a lo que son las alergias alimentarias cada vez en mayor aumento, tenemos a lo que son las rinitis alérgicas, el asma bronquial, la anafilaxia, que viene a ser una alergia o un cuadro de alguna manera que sí es considerado una urgencia, más que una urgencia, una emergencia, y la conjuntivitis alérgicas, entre otras. Entonces, lo que decíamos es que los alérgenos no son cualquier sustancia. Usualmente, por ejemplo, ¿por qué un hongo, por qué un ácaro, por qué la casquita de los animales pueden generar alergia? Porque usualmente esos elementos tienen también una actividad enzimática que va a permitir destruir piel, mucosas, y por lo tanto van a poder ingresar hacia las capas más profundas, que también estos elementos como los ácaros, entre otros, pues se parecen o sus superficies, sus componentes hacen recordar un poco a los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que reconocen básicamente las células dendríticas, y que usualmente para generarme un tipo de respuesta de tipo alérgica, pues se requieren que estos ingresen principalmente por mucosa. Entonces, también se describe que la contaminación ambiental, algunos agentes, infecciones virales, todo eso van a de alguna manera generar una solución de continuidad en lo que son las mucosas, por lo cual va a permitir ingresar el antígeno, los alérgenos, y que debajo de esas capas de la mucosa pues se encuentran las células dendríticas que lo van a captar, lo van a procesar, van a ir a un ganglio linfático, van a buscar un linfocito T que lo reconozca, este linfocito T produce una serie de citoquinas que va a actuar a nivel de lo que son los linfocitos B para que el linfocito B se active, y a la vez este linfocito T helper se convierte en un linfocito T helper 2, que es el que produce una serie de citoquinas, interleuquina 4, 5, 13, que básicamente tienen mucha relación con lo que es la respuesta alérgica. Entonces, como mencionábamos, ocurre esa serie de procesos que básicamente después, cuando el elemento que, en realidad, la respuesta en que se forma un linfocito T helper 1, T helper 2, T helper 17, depende mucho de quién es el elemento que lo activó. Cuando el elemento es un alérgeno de tipo relacionado con alergias a ácaros, hongos, se describe que tal vez la respuesta no es tan fuerte, que es una respuesta que lo activa, pero lo activa levemente, y que básicamente esos linfocitos T helper van a modificarse, se van a convertir a linfocitos T helper 2, que son los básicamente relacionados con los cuadros de alergia, ¿no? Y luego viene todo el cuadro clínico. Entonces, entre los receptores para la inmunoglobulina E que se encuentra sobre los mastocitos, tenemos a los receptores de alta afinidad y a los receptores de baja afinidad. Se describen que los receptores de alta afinidad se encuentran principalmente en los mastocitos y en los basófilos, pero también tenemos receptores de baja afinidad, a los cuales casi no se les menciona mucho en los textos. Sin embargo, estos receptores de baja afinidad, más bien la función que tienen es un poco regular la respuesta, que no hay una respuesta alérgica, un poquito que se frene un poco la respuesta alérgica, ¿no? Por eso es una importante mención. Entonces, habíamos dicho que ya sabemos cómo se forma la inmunoglobulina E, y que básicamente esa inmunoglobulina E se coloca sobre la superficie de los mastocitos, está esperando a que llegue el alérgeno, a tener contacto con el alérgeno. Cuando tiene contacto con el alérgeno, produce el entrecruzamiento y una serie de cambios a nivel del citoplasma y del núcleo, y eso permite la eliminación de sustancias entre lo que es histamina y otros mediadores lipídicos, pero también va a haber cambios nucleares que va a hacer que este mastocito produzca citoquinas y que me genere una inflamación alérgica y que va a ser responsable de una respuesta tardía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta en todo caso que ocurre después de la activación o que ese mastocito se activó? Entonces, lo que se genera no es solamente histamina, por si acaso, ¿eh? Son aminas biógenas, entre lo que es histamina, prostaglandinas, leucotrieno, factor activador de plaquetas, que dependiendo del órgano en donde actúe va a generar una respuesta, ¿no? En los vasos lo que produce es una vasodilatación, produce también un aumento de la permeabilidad vascular y con ello que vengan más células, neutrófilos y entre otras células. A nivel bronquial lo que produce es una broncoconstricción, a nivel digestivo una hipermotilidad intestinal. Pero también producen citoquinas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que también está relacionado con el tema de la inflamación. Mediadores lipídicos, también produce lo que son enzimas, que al final les va a generar destrucción y daño celular. Sin embargo, no solamente se activa el mastocito, también se puede activar el eosinófilo, y el eosinófilo también va a producir sustancias como la proteína catiónica del gránulo, va a producir otras enzimas
que también tienen vital importancia, básicamente en lo que es la protección contra parásitos. Y es que la respuesta mediada por inmunoglobulina E no se desarrolló para darnos alergias, ¿no? En realidad esa respuesta evolucionó con la finalidad de protegernos principalmente contra parásitos, ¿no? Sin embargo, es de pronto un error en el tema de la activación que termina desarrollándonos patologías como lo que son las alergias. Entonces, aquí vemos lo que ocurre, por ejemplo, en un cuadro de asma, en el que básicamente ocurre una respuesta alérgica, una respuesta inmediata, que pronto cuando la persona, el paciente que tiene un problema de asma alérgico y se pone en contacto, está limpiando, se pone en contacto con el polvo, entre ellos los ácaros, los restos de la cucaracha, qué sé yo, eso va a permitir la activación, cuando la persona lo respira, pues esos elementos pueden llegar hacia lo que es la vía bronquial, y eso va a permitir, en todo caso, la liberación de sustancias que van a ser responsables de una broncoconstricción, de producción de mucosidad y todo ello. Sin embargo, eso no queda allí, no es que hoy día se expone, estornuda de pronto unos 15 minutos, de ahí acabó. En realidad ocurre una fase tardía que va a ser la responsable de que los síntomas, a pesar de que la persona se expone hoy día, pues la persona sigue con síntomas los días siguientes, y que a la vez ocurre una serie de cambios de remodelamiento en el que hay un aumento o hay una hipertrofia del músculo liso, en el que ocurre ya hay una alteración de todo lo que es la estructura de la superficie de los bronquios, y obviamente la reparación no va a ser una reparación pues de pronto ordenada y adecuada, sino es una reparación como se puede, hay mayor producción o vienen más células en todo caso para producir moco, entonces ocurren una serie de cambios tras la exposición a esos elementos, ¿no? Entonces, se describe que los elementos que son considerados como alérgenos no son cualquier elemento, son elementos que también tienen capacidad enzimática y por eso destruyen la que es la mucosa, y sumado a los cuadros de infecciones y a la polución ambiental y la contaminación, eso también conlleva que haya una mayor facilidad y que por lo tanto se vean burladas nuestras barreras de lo que es inmunidad innata, ¿no? Y obviamente cuando decimos que ocurre una reparación, pues la reparación no va a ser de pronto tan adecuada como la que corresponde, y aparte que comienzan a incrementarse otros tipos de células y esto viene a ser en todo caso la patología, el mecanismo responsable de lo que es la remodelación pulmonar en el caso específicamente de lo que es el asma. Entonces, decíamos que este mastocito en contacto con un alérgeno produce una serie de sustancias que no quedan allí. En realidad esos mediadores tienen efectos inmediatos, sin embargo también hay efectos tardíos que van a tener impacto en otras células como los eosinófilos, los neutrófilos, los linfocitos B, y que a las finales pues esto llega a ser un círculo vicioso en el cual genera daño del tejido. Entonces ocurre, como decíamos, la activación de los mastocitos y de todo este cuadro no es solamente histamina, por si acaso. Hay una serie de otros elementos que también son importantes y que van a ser también responsables del cuadro crónico de estos casos. Entonces, vale la pena darle unos minutos en este caso a lo que es anafilaxia, porque la anafilaxia, como decíamos, es una alergia severa, ¿no? Que puede poner en riesgo nuestra vida. Entonces, la anafilaxia es una reacción adversa, exagerada, desencadenada por el contacto del paciente, que se presume que estuvo ya sensibilizado, con diferentes agentes externos, ¿no? Y que obviamente estos cuadros me pueden poner en riesgo la vida del paciente, y en algunos casos también hay un desenlace fatal en esos. Puede haber un desenlace fatal. Entonces, la anafilaxia, hay de pronto 3 criterios para considerar la anafilaxia. En forma sencilla, es en realidad el compromiso al menos de 2 órganos blancos, puede ser piel, mucosa, de pronto lo que es tracto respiratorio, lo que es piel y mucosas y también la parte cardíaca, o simplemente el estado de hipotensión con la sospecha de que el paciente haya tenido contacto con algún alimento al cual puede haber sido alérgico. Entonces, sin embargo, ¿cuál es el manejo de una anafilaxia? Todos aquí, como probablemente personales de salud que somos o que seremos dentro de poco, pues debemos estar familiarizados con este tema. Porque ante una anafilaxia, la indicación es adrenalina. Cuando hay una anafilaxia no es corticoide, no es antihistamínico, porque recordemos que ante un cuadro de una alergia importante de la activación del mastocito, el mastocito no solamente libera histamina, el mastocito también libera, hemos visto el factor activador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, aminafiones, entonces elimina una serie de sustancias
cuya acción principalmente es producir vasodilatación. Entonces, esa persona puede fallecer por un shock distributivo en realidad. Entonces, la persona ante nuestros ojos en realidad puede fallecer. Y el reconocer un cuadro de anafilaxia, entre que yo tome la decisión adecuada, 1 minuto, 2 minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en ese paciente. Entonces, todos debemos estar familiarizados con este tema de la anafilaxia, porque no solamente la anafilaxia le llega a los alergólogos, las anafilaxias en realidad llegan a la emergencia, está en pediatría, en hospitalización en cualquier momento, y eso es algo que todos debemos conocer. Entonces, la adrenalina es el primer tratamiento y el más importante. Ya después que le han puesto su adrenalina, ya le pueden poner su corticoide, le pueden poner su oxígeno, le ponen su antihistamínico, pero lo primero, ante la sospecha, es la adrenalina, ¿no? Administrar lo más rápido posible, porque decimos que entre que yo dudo y lo dudo, si eso no es, pasa 1, 5, 10 minutos, el paciente ya simplemente no lo cuenta. Y lo otro es que no existe contraindicación absoluta. Hay contraindicaciones relativas, sí, pero no existe contraindicación absoluta para administrar lo que es adrenalina. Entonces la adrenalina viene en un frasquito que es de 1 miligramo viene 1 miligramo en 1 mililitro, y al final es ¿cuál es la vía de colocación de la adrenalina? Intramuscular, no es subcutánea, ¿ya? Porque siempre lo colocamos subcutáneo, sin embargo, cuando uno coloca adrenalina subcutáneo, el tiempo de acción son más o menos 34 minutos, más o menos 8 minutos. Estamos diciendo que el paciente 1 minuto más, 1 minuto menos hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, si uno coloca adrenalina subcutánea, 34 minutos en realidad o más es simplemente demasiado tiempo para el paciente. Pero cuando uno aplica vía intramuscular, la acción de la adrenalina es más o menos 8 minutos. Entonces, cuando uno sospecha de una anafilaxia, el primer tratamiento a aplicar es la adrenalina vía intramuscular. Ya de ahí activan todo su sistema de alarma, que le coloquen su vía, le pongan su oxígeno, le pasan cloruro, ponen corticoide, antihistamínico, lo que ustedes desean, ¿no? Y en realidad, y uno lógicamente estamos ante una emergencia, uno va a ir monitorizando en todo caso los signos vitales del paciente, y se pueden repetir, si es que el paciente no se ve una respuesta, se puede repetir inclusive hasta 3 dosis con un intervalo de 5 a 15 minutos. Se puede aplicar desde los pacientes pediátricos en realidad. Y la dosis es 0.01 miligramos por kilogramo de peso. En cuestiones prácticas, para un adulto 0.5, ¿no? La mitad de la ampollita en cuestiones prácticas. Y en cuestiones pediátricas ya es un poco, lógicamente, tiene que ser más acercado con el peso del paciente, ¿no? Entonces, eso es algo que en realidad es importante. Bien, entonces la hipersensibilidad tipo 1, las alergias, porque todo el mundo pregunta si es que yo soy alérgico, mi hijito va a salir alérgico, el abuelo es alérgico, mi hijo va a ser alérgico, ¿qué tanto eso es cierto o no? Bueno, en sí, la hipersensibilidad tipo 1, las alergias tienen una base genética que sí es importante, sin embargo tampoco es determinante, no es que si los papás son alérgicos, el hijo sí o sí tiene que ser alérgico, ¿no? En realidad se describe que lo que es los cuadros de alergia, y de hecho que en los últimos 30 a 40 años la cantidad de casos de pacientes con alergia se ha incrementado de forma exponencial. Pero eso no da porque hubo una mutación y que de pronto ahora toda la descendencia es alérgica. En realidad, para que una mutación tenga un impacto en la descendencia, pues se requieren 3, 4 generaciones, y eso no ha pasado. En realidad lo que se describe es la epigenética, lo que está por encima de la genética. Aquellos cambios en realidad que pueden hacer modificaciones y pueden hacer que un gen se exprese o no se exprese, ¿no? Y en realidad se describe que, por ejemplo, ya ahora todos nacemos, ya no es por parto normal, ahora es la cesárea, entonces el bebé que debería pasar por el canal vaginal y que debería ser colonizado por lactobacilos y otras flora, que es importante, pues ahora va directamente a los guantes del cirujano, que por ahí tendrá contacto con bacterias intrahospitalarias y entre otras cosas. Ya no recibe leche materna, ahora recibe fórmula. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Muy bien, porque el niño estornuda, pues ya le estamos dando antibióticos. Entonces, en realidad se describe que somos 10% humanos. ¿Cómo así? Si uno se pusiera a contar las células que habitan en el organismo, nos daríamos cuenta que la cantidad de células humanas es como que un 10%, y el resto de células corresponden a bacterias que se encuentran en el tracto digestivo, tracto respiratorio, piel, y entonces esas bacterias en realidad cada vez se le da más importancia, que tienen impacto en lo que es la tolerancia del organismo, y de hecho también se ve muy relacionado no solo con enfermedades alérgicas,
se ve el impacto que tienen en enfermedad de intestino irritable y entre otras, en realidad cada vez más describiendo. Entonces, cuando se utilizan los antibióticos, pues no discrimina entre gérmenes que son pues, favorables o desfavorables, se elimina toda nuestra flora y probablemente los patógenos son los que tienen genes en forma innata, digamos, ya que van a generar resistencia contra esos antibióticos y probablemente cuando usamos antibióticos van a quedar pequeñas cepas de los patógenos que van a, cuando ya se dejan de usar los antibióticos, ellos son los que van a comenzar a poblar tubo digestivo, tubo respiratorio, piel y entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué más? También se describe que si bien el sistema inmunitario fue formado para defendernos de los patógenos, los mitos, virus, bacterias, pues ahora el niño, los niños, muchos de nosotros nos hemos desarrollado en ambientes bastante limpios, donde ya no hay bacterias, donde ya la vida no es un tanto rural, la vida es más urbana, más limpia. Y entonces los únicos elementos raros para el organismo, extraños para el organismo, digamos, serían elementos como las mascotitas, perros, gatitos y los insectos intradomiciliarios, ¿no? Y es frente a ellos el que el organismo comienza a generar una respuesta, aparentemente al no tener contacto, al no tener interacción con patógenos, ¿no? Y lo otro que es la contaminación ambiental, ¿no? Por el tema de la industria, el tema los cambios de los estilos de vida, ya las comidas no son naturales, solo son procesadas. Entonces, en realidad, es todo este conjunto de cambios que se describe que va a ser el responsable de que más bien no se estén expresando los genes adecuadamente y que más bien por eso tenemos más casos de alergia, o los casos de alergia se han incrementado en los 30 a 40 últimos años. En lo que es susceptibilidad genética específicamente, se ha descrito que ciertos tipos de HLA, por ejemplo, están más en relación o más propensión a desarrollar ciertos tipos de alergia, al igual que los polimorfismos para el receptor, de pronto para la fracción constante, para la inmunoglobulina E, también esas alteraciones pueden de pronto hacer que ciertas poblaciones tengan más propensión, o ciertas personas tengan más propensión para alergias con respecto al resto. En lo que se refiere a lo que es la teoría, bueno, la teoría de la higiene es el tema de que estuvieron poblaciones, de pronto poblaciones que vivían en ambientes rurales y en ambientes de pronto urbanos. Más que rurales, ambientes un poco con bajo poder adquisitivo y que por lo tanto esos niños estaban tenían probablemente más casos de parasitosis y todo ello, ¿no? Y se comparó que esos niños tienen inmunoglobulina E alta, pero los niños de la ciudad, los que estaban bien cuidaditos y todos ellos también tienen inmunoglobulina E alta, pero cuando se vio en todo caso esa inmunoglobulina E frente a qué actuaba, pues en los niños que crecieron en poblaciones o en lugares con de pronto poco poder adquisitivo y que por lo tanto estaban más expuestos a su entorno y que ellos tenían más bien parasitosis, helmintosis y ellos no tenían problemas de estornudos, de asma, ¿no? Pero la población que vivía en ambientes urbanos, ellos más bien sí tenían más bien síntomas de alergias y no tenían problemas de parasitosis, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a lo que es genética principalmente, pues se describe que no está escrito el gen de la alergia, es más bien la alergia es un cuadro que es poligenético. Hay muchas alteraciones en realidad, de lo que se describe es más bien la activación de genes que permiten que se desarrolle el cuadro. Y se describe que hay alteraciones de pronto en lo que es piel y mucosas que por ejemplo, lo que es la filagrina, una sustancia que permite que las células todas estén juntitas y bien ordenaditas, pues esa está alterada y que por lo tanto va a ser más fácil que pueda ser destruido, que pueda haber una solución de continuidad. Tenemos también a una célula dendrítica que tiene alteraciones y que reconoce y capta elementos que no debería andar captando y que también que termina procesando y presentando esos antígenos a un linfocito T que no debería reconocer ese antígeno, en este caso de la ácara del hongo, y que a la vez también hay una serie de alteraciones entre las células que hacen que se produzcan más citoquinas de las adecuadas, principalmente citoquinas que van a generar más bien una respuesta de tipo alérgica. A la vez también se describe que a nivel del músculo liso, en este caso tienen receptores para ciertos elementos que permite una hipertrofia con mucha facilidad.
y que a la vez de pronto células como los basófilos y los mastocitos pues tengan alteraciones en los receptores que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Lo cual permite que sean más sensibles de pronto a esa inmunoglobulina E. Entonces, si hablamos de lo que es genética, pues la alergia es poligenética, no es solamente una alteración, son múltiples alteraciones que conllevan a ese cuadro clínico. Entonces, las pruebas que se hacen para lo que es la investigación de algunos tipos de alergia, básicamente las mediadas por inmunoglobulina E, consisten, por ejemplo, lo que es la prueba de prick test o prueba de testificación alérgica, que consiste básicamente en colocar sobre la superficie, básicamente sobre la epidermis, lo que son sustancias de proteínas antigénicas, ¿no? Como lo que se encuentra en los ácaros, en los hongos, en la caspa de los animalitos. Es un raspadito muy superficial en realidad y uno espera unos minutos. Cuando algo de lo que hemos colocado es a lo que la persona tiene alergia, pues esa zona pica, se pone rojita y forma una roncha, una cuestión de minutos, en realidad unos 10, 15 minutos ya tenemos la reacción. Eso me permite conocer a qué es alérgico y brindar una serie de pautas en realidad para evitar en todo caso su exposición o que continúe en ese círculo vicioso de exposición hacia los elementos que me producen alergia. Con respecto a los medicamentos, porque esto es algo del día a día que se ve, siempre recibo pacientes que me dicen, vengo para que me hagan mi prueba de alergia, para saber si puedo utilizar o no puedo utilizar tal medicamento. Le digo, señor, ¿usted ya usó ese medicamento antes? No. Entonces, recordemos que para hacer alergia requiere un proceso de sensibilización, de que por lo menos alguna vez hubiera estado en contacto con el medicamento, sea una vez, 2, 3, 4, 5 veces. Y lo otro es que el paciente tenga algún tipo de manifestación. Si el paciente viene 20 años recibiendo penicilina, pues no lo van a enviar el año 21 diciendo para hacer su prueba de penicilina, es que nunca tuvo ninguna reacción. Ahora, tampoco existe una prueba en piel ni en sangre que me brinde la lista de los medicamentos a los cuales es alérgico y medicamentos a los que no es alérgico. Eso no existe en realidad, todo parte de la historia clínica. El paciente que refiere que no sé, por ahí una infección urinaria, le estaban dando ceftriaxona y que de pronto durante la aplicación pues se ronchó, se hinchó, le faltó, tuvo problemas para respirar, tuvo problemas de náuseas, vómitos, diarrea. Entonces ese paciente sospechoso, ese paciente debe venir a consulta para corroborar en realidad si fue una reacción alérgica o no, buscarle alternativas, porque el paciente me dice, soy alérgico a los AINES, entonces no puedo usar nada de AINES. ¿Y qué hace cuando tiene un dolor? Bueno, no puedo hacer nada, tengo que soportar el dolor. Entonces hay alternativas en realidad que uno puede brindar a ese paciente con la finalidad de buscarle opciones terapéuticas. Existen formas de hacer ello, ¿no? Y lo otro es que ese paciente de pronto estaba tomando 3, 4 medicamentos a la par y ahora cuál reaccionó, entonces le quitan el antibiótico, le quitan el AINE. Entonces, ¿qué hacemos? Ese paciente cuando va y dice soy alérgico a los antibióticos y a los AINE, son pacientes que deben ser estudiados, pero como les repito, no existe una prueba que me dé a la lista de pronto de qué elementos es alérgico, y si el paciente nunca usó el medicamento, es poco probable que tenga una reacción. Ahora, las pruebas en piel con medicamentos, recordemos que los medicamentos son muchas veces aptenos, sustancias químicas de bajo peso molecular, incapaces de generar reacción alguna mientras no se ligue a una proteína. Entonces, el medicamento, si yo lo coloco en piel, de hecho, de 100 personas, si yo traigo en ese momento a 100 personas alérgicas a un tipo de medicamento, les hago su prueba en piel, probablemente de los 100, solo 20 van a tener un resultado positivo. En el resto no, porque el medicamento funciona como apteno. A veces el medicamento tiene que ser ingerido, pasar por vía hepática, modificarse, y recién es ese principio activo el que recién me va a dar el cuadro clínico. Entonces, sí, cuando el paciente tiene una reacción, los envían al especialista que le hagan su estudio, a ver si es o no es, si el cuadro clínico es sugerente de una reacción alérgica o no lo es. Hay mucho cuadro de subjetividad realmente, el paciente es privado de una serie de medicamentos cuando en realidad no hay sospecha de alergia. El gol estándar para definir si un paciente es alérgico o no alérgico a un medicamento es la prueba de provocación. Darle el medicamento y observar si tiene una reacción. Lógicamente, si estamos seguros que el paciente toma penicilina y se enroncha, pues ya yo lo catalogo simplemente como el cuadro clínico. Pero si el paciente refería que estaba con un dolor, no sé, faríngeo, que le dieron una amoxicilina más un ibuprofeno y se enronchó, entonces ahí sí requiere hacer pruebas. Sí, uno empieza con pruebas en piel porque empieza de lo menos invasivo y de ahí uno puede empezar a darle el medicamento, dependiendo si la reacción no fue muy importante, se puede provocar con los medicamentos, pero si hizo una anafilaxia, en realidad no se le puede aplicar ese medicamento y simplemente se le buscan otros medicamentos que químicamente no tengan nada que ver con esos medicamentos que le dieron la reacción, con la finalidad de buscarle alternativas seguras. Bien, entonces, bueno,
Sin embargo, decíamos que la inmunoglobulina E y toda esa respuesta pues no desarrolló básicamente para darnos alerta. Esa no es su función. Básicamente ese tipo de respuesta se desarrolló para protegernos de patógenos tipo parásitos como los helmintos, ¿no? Y que por eso se generaba la activación del linfocito T helper 2 y una serie de sustancias que iban a permitir la destrucción del helminto, ¿no? Entonces, en este caso, esa respuesta era con la finalidad de activar el eosinófilo para eliminar los helmintos. Sin embargo, en modelos experimentales también se ha descrito que los mastocitos desempeñan una función importante y protectora como parte de la respuesta inmunitaria innata frente a las infecciones bacterianas, ¿no? Bien, esto era lo de la teoría de la alergia, las dos poblaciones que ellos evalúan y que a las finales pues se encuentran de que si bien ambas poblaciones tienen una alta tasa de linfocitos T helper 2, en este caso estaba producida para protegernos de los helmintos y en este caso más bien nos generaban reacciones alérgicas. Entonces, lo que es la hipersensibilidad de tipo 1, esta es mediada por inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E en realidad que está sobre la superficie del mastocito, básicamente esa inmunoglobulina E a lo que es su fracción a las regiones variables donde se va a unir esos antígenos y eso va a permitir la activación. Son básicamente los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos los que van a reaccionar frente a aquellas sustancias relacionadas con lo que es la alergia y los síntomas de alergia van a variar lógicamente dependiendo de cuál es el órgano blanco donde ha ocurrido los factores y en realidad el tema de alergia y no alergia se describe que es una interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales, ¿no? Y que las funciones, y recordemos que la inmunoglobulina E, los mastocitos, el eosinófilo, tienen funciones. Sus funciones es básicamente protección contra el virus y también, aún no descrito muy a detalle, contra bacterias. En lo que corresponde, de aquí en realidad es algo bastante rápido. Lo que corresponde a hipersensibilidad mediada por tipo 2, esta hipersensibilidad básicamente está mediada por anticuerpos, ya sean de tipo de IgM o IgG, cuya la formación de estos anticuerpos que estos anticuerpos vayan contra un blanco que ya sea un tejido o un órgano, pues va a generar una serie de destrucción y de daño tisular y celular, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren esas respuestas, no? Se describe que puede haber un mimetismo molecular, de hecho en cuadros, por ejemplo, como lo que es la fiebre reumática, después de haber estado expuesto a un estreptococo, el organismo en su afán de querer luchar contra el estreptococo y de eliminar cualquier elemento y vestigio que tenga relación con el estreptococo, encuentra cierta similitud en estructuras como las válvulas cardíacas, como la parte del cartílago y ocurre pues esa reacción por el depósito de esos anticuerpos en estos tejidos, ¿no? Y muchas veces también pueden ser aptenos que se pueden ligar en ciertas circunstancias hacia ciertas proteínas que la fusión haría en todo caso que se comporte como un alérgeno. Entonces, pueden haber cómo ocurre el daño mediado por el anticuerpo. Puede ser que el anticuerpo se deposita porque encuentra sus antígenos en ciertos tejidos y eso va a permitir, lógicamente el anticuerpo se liga a su antígeno mediante su fracción variable, pero queda expuesta su fracción constante. Y sucede que existen células como los neutrófilos y los macrófagos que tienen receptores para esa fracción constante que el cambio conformacional que tiene esta inmunoglobulina una vez ya unida al tejido permite que se adhieran estas células a esa área, por lo tanto sean blancos de destrucción celular. ¿Qué más? Cuando esta célula blanco de pronto fue marcada con un anticuerpo, pues ese anticuerpo va a servir de anclaje en este caso para elementos como por ejemplo lo que es el complemento, ¿no? Lo que es la vía clásica del complemento y una vez el complemento se puede ligar a esa fracción constante que queda libre del anticuerpo, permite lo que es la activación y lógicamente esa activación del complemento va a formar lo que es el complejo de ataque membrana formando poros en la célula y destrucción y a la vez decíamos que al tener el complemento también que se activa y que produce una serie de partículas y de otros elementos del complemento también sirve como base y blanco para que los fagocitos puedan atacar y fagocitar a esa célula, ¿no? Lo mismo, ¿no? En este caso, básicamente lo que mencionaba acá, ese anticuerpo que se unió a esta célula permitió la activación del complemento y la activación del complemento se van formando otra serie de partículas, otra serie de proteínas
que a la vez también sirven para activar a células como los neutrófilos. Y bueno, en todos estos casos se genera daño y lesión celular. Entonces decíamos que esto viene dado ya sea por anticuerpos de tipo IgM o IgG, y en este caso, en ese tejido se unió ese anticuerpo y quedó expuesta a su reacción constante, que le sirve de unión de pronto hacia otras células, que también esos anticuerpos pueden generar lo que es indirectamente la activación del complemento y con ello la formación del complejo de ataque de membrana, y que también, producto de esa activación del complemento, se comienzan a formar elementos como el C3b que se depositan sobre esta célula, y eso permite también la activación de los mediadores de otras células como los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Entonces esto viene a ser de pronto una respuesta, un tipo de mecanismo relacionado con la patogenia de diversas enfermedades autoinmunes principalmente. Entonces, como por ejemplo, en el caso de lo que es la anemia hemolítica, tenemos que el antígeno es alguna estructura que se encuentra en la membrana del glóbulo rojo y que por lo tanto eso permite la activación de ciertos mecanismos antes mencionados y que por lo tanto, por mecanismo de oxonización y fagocitosis se hemoliza, ¿no? Se lisa ese glóbulo rojo. Lo mismo ocurre en la púrpura trombocitopénica, en que hay proteínas de membrana, sus blancos antigénicos son las proteínas de membrana de las plaquetas que también van a activar los mecanismos mencionados y eso conduce a la oxonización y fagocitosis de la persona, ¿no? En el lupus neonatal, en todo caso, sus anticuerpos anti-RO tienen su blanco, básicamente van hacia lo que es el tejido del miocardio, genera inflamación y con ello tenemos lo que es el bloqueo auriculoventricular. El ejemplo más clásico es lo que es la eritroblastosis fetal, ¿no? Que mamá RH negativo, tiene el papá del hijo que ella lleva es un RH positivo y este bebé es un RH positivo. Entonces, en la primera gestación hay comunicación entre lo que es la sangre fetal y la circulación fetal y materna, y por lo tanto ese glóbulo, pueden pasar glóbulos rojos fetales que tienen RH positivo hacia lo que es la circulación materna. La circulación materna ve que esos glóbulos rojos no son los típicos de la mamá, entonces se activa toda una serie de respuestas que va a formar anticuerpos contra ese glóbulo rojo que tiene el factor RH positivo sobre su superficie. Pero como los primeros anticuerpos formados son de tipo inmunoglobulina M, y recordemos que la barrera hematoplacentaria es una barrera sumamente selectiva, no deja pasar en realidad elementos grandes, entonces esta molécula pentamérica no va a pasar. Entonces, sin embargo, ya se formaron, ya se sensibilizó, ya hay células plasmáticas que producen inmunoglobulina. Como inicialmente la primera respuesta es inmunoglobulina M, el primer bebé no se va a ver afectado. ¿Qué pasa en la segunda, tercera N gestación, en la que sí es un bebé también RH positivo? Ya no va a producir inmunoglobulina de tipo M, ahora va a producir inmunoglobulina de tipo G, que es monomérica y que sí puede pasar la barrera placentaria, que por lo tanto esa inmunoglobulina puede pasar a circulación fetal y generar lo que es la destrucción y una serie de complicaciones en el bebé, ¿no? Ese es el ejemplo más clásico de lo que es hipersensibilidad tipo 3, perdón, tipo 2. Entonces, también esta diapositiva va porque existe un cuadro o hay algún tipo de bibliografía que refiere que hay una hipersensibilidad de tipo 5, ¿no? La hipersensibilidad de tipo 5 es considerada que también está mediada por anticuerpos, pero que me pueden generar o estimulación o inhibición, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando estimula la función, en el caso de Graves-Basedow, ¿no? Que se forman anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, y esos anticuerpos lo que van a generar más bien es estimulación y eso va a permitir que esta célula produzca más hormonas tiroideas. Y en el caso, pero también se describe que los anticuerpos pueden tener otra función, como lo que es en el caso de bloquear o de neutralizar, de inhibir, que ocurre en el caso de miastenia gravis y que básicamente los anticuerpos se van a formar contra el receptor para la acetilcolina y por lo tanto por más que haya acetilcolina, pues esos receptores están ocupados o están siendo bloqueados por estos anticuerpos y esto es la patogenia de lo que es la miastenia gravis. Bueno, bien, esto es básicamente lo que corresponde a la hipersensibilidad tipo 2. En la hipersensibilidad es básicamente la cuestión de que esos antígenos anticuerpos van a ser depositados principalmente en los vasos sanguíneos y ese depósito de antígeno-anticuerpo va a permitir la activación de una serie de células, ¿no? Y es el ejemplo clásico de diversos tipos de patología. En lo que es hipersensibilidad tipo 4, como decíamos, el efecto es una activación exagerada en que se activaron las células, sin embargo no pudieron inactivarse, no pudo frenarse esa respuesta. Y es esa activación constante lo que va a ser la responsable de los cuadros clínicos
Y el ejemplo clásico es básicamente son las dermatitis de contacto y también lo que es la formación de lo que es el granuloma por Mycobacterium tuberculosis, y también la reacción de tuberculina también es un tipo de esa reacción, en que básicamente todo empieza por los linfocitos que activan a los macrófagos, neutrófilos, y que al final se mantiene la inflamación, básicamente porque persiste activada esa respuesta, ¿no? Y que decíamos que no solamente es el linfocito T el responsable de pronto de que empiece el cuadro. En otros casos, dependiendo del tipo de patogenia, también pueden haber otras células que son las responsables de iniciar el cuadro y de pronto que van a tener ciertos blancos en otros tipos de células, ¿no? Y ahí vemos una serie de patologías relacionadas con ello. Bueno, en lo que es hipersensibilidad de tipo 4, esta es básicamente mediada por células, y tenemos como ejemplos clásicos la dermatitis de contacto, los granulomas, y básicamente como todo proceso de hipersensibilidad requiere un proceso de sensibilización previo. Bueno, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo.